Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un viaje alucinante hacia el interior de la mente para responder una de esas preguntas que nos hacemos todos. ¿De dónde sale nuestra forma de ser? ¿Cómo nos convertimos en quienes somos? Vamos a ver cómo se va moldeando la personalidad desde los primerísimos años hasta esa etapa tan movida que es la adolescencia. Esta es la pregunta del millón, ¿a que sí? ¿Llegamos al mundo como una página en blanco o ya traemos una especie de guión escrito de serie? Pues como casi siempre la ciencia nos dice que la cosa es bastante más interesante y compleja. Venga, vamos a bucear en este misterio para entender un poco mejor cómo llegamos a ser como somos. Y para no perdernos, aquí tenemos una especie de mapa. A primera vista puede parecer un poco lioso, pero que no cunda el pánico. Lo vamos a ir desmontando pieza por pieza, ¿vale? Desde esos primeros rasgos de la infancia hasta los bandazos que pega la personalidad en la adolescencia. Este esquema va a ser nuestra guía. Empezamos por el principio de todo, claro, por los cimientos. Es en la infancia donde se colocan los ladrillos más importantes de lo que será nuestra personalidad. Y aquí es donde la cosa se pone curiosa, porque el modelo que se usa para describir a los adultos, pues resulta que para los niños no encaja del todo. A ver, un momento, una pequeña aclaración técnica. Seguro que hemos oído hablar de temperamento en los bebés y de personalidad ya en gente más mayor. En el fondo son como dos caras de la misma moneda. El temperamento son esas tendencias con las que se nace, esas inclinaciones iniciales, que con el tiempo y las experiencias se van puliendo hasta convertirse en la personalidad que conocemos. Y ahora, atención, porque aquí viene la primera gran sorpresa. Casi todo el mundo conoce el famoso modelo de los 5 grandes rasgos de personalidad para adultos. Bueno, pues resulta que en la infancia, los investigadores han visto que es más útil hablar de los pequeños 6. Sí, hay un rasgo extra que es fundamental en los primeros años de vida. El primero de la lista es un viejo conocido, la extraversión. En los críos esto se ve clarísimo. Es esa energía que les empuja a buscar la alegría, a pasárselo bien con otros niños, a meterse en juegos. Es, digamos, el motor social en estado puro, que les lleva a conectar y a disfrutar. El segundo es el neuroticismo, o sea, la facilidad para sentir miedo, tristeza o enfado. Pero lo que es realmente clave en esta etapa es que aquí empiezan a aparecer emociones que tienen que ver con cómo se ven a sí mismos, como la vergüenza o la inseguridad. Por ejemplo, cuando se sienten mal por no saber hacer algo que otros niños sí saben. El tercer rasgo es el tesón. En inglés lo llaman conscientiousness. Esto no es otra cosa que esa capacidad que va apareciendo para controlarse un poco, para mantener la atención en algo, ser cuidadoso o hacerse cargo de pequeñas responsabilidades. Es, en el fondo, la semillita de la disciplina y de la autoconfianza que serán tan cruciales más tarde. Luego tenemos la amabilidad, el cuarto rasgo, que es el pegamento social. Aquí metemos cosas como la cooperación, la empatía o la generosidad. Básicamente, describe cómo los niños aprenden a llevarse bien, a crear amistades y a colaborar tanto con otros niños como con los adultos. El quinto es la apertura a la experiencia. Y este es uno de los más fascinantes, la verdad. En los niños se manifiesta como una curiosidad insaciable, una imaginación desbordante, pura creatividad y esas ganas de aprender cosas nuevas a todas horas, ya sea en el cole o jugando en el parque. Y aquí lo tenemos, el sexto pasajero, el rasgo que hace que el modelo infantil sea diferente, la actividad. Es, ni más ni menos, que la tendencia a ser enérgico y a disfrutar moviéndose. ¿Y por qué es un rasgo aparte en los niños? Pues muy sencillo, porque en la infancia es una dimensión súper clara y distinta, mientras que en los adultos esa energía se suele mezclar con otros rasgos como la extraversión. Vale, ya tenemos los cimientos. Pero sobre esa base se empieza a construir algo más. El niño deja de ser un simple actor que reacciona según sus rasgos para convertirse en lo que los psicólogos llaman un agente. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que empieza a tener intenciones, metas propias, valores, empieza a querer hacer cosas por sí mismo. Y esta imagen lo explica de maravilla. Esas nuevas metas se mueven en dos dimensiones. Por un lado, el objetivo es la maestría, o sea, aprender y mejorar por el simple hecho de hacerlo, o es la ejecución, demostrar a los demás que se sabe hacer. Y por otro lado, se busca acercarse al éxito o se intenta evitar el fracaso a toda costa. La mezcla de estas dos cosas define qué motiva a un niño en el cole, con los deberes o jugando con sus amigos. Porque, claro, la vida de un niño no es un camino de rosas, también hay estrés y problemas. Y para manejarlos van desarrollando sus primeras estrategias. Las más típicas en esta edad son estas 4 que vemos aquí. O bien buscan ayuda en un adulto, o intentan resolverlo ellos solos, o directamente huyen de la situación, o, a veces, lo más fácil, se distraen con otra cosa y a correr. Y con esto llegamos a la adolescencia. Una etapa de auténticos terremotos, no solo en lo físico, sino también en la personalidad. Aquí, las tendencias que parecían más o menos estables, de repente empiezan a cambiar de forma muy bestia, y curiosamente de manera distinta entre chicos y chicas. Una de las diferencias más claras que aflora en la pubertad tiene que ver con la amabilidad.
Los estudios lo dicen una y otra vez. Las chicas, de media, puntúan más alto en este rasgo, sobre todo en lo que se refiere a empatía y altruismo. Y esta es una diferencia que, por cierto, se suele mantener durante gran parte de la vida adulta. Pero ojo, porque lo más llamativo de esta diapositiva es que con el neuroticismo vemos justo el patrón contrario. Durante la adolescencia, este rasgo tiende a subir en las chicas, mientras que los chicos tiende a bajar. Son como dos caminos que se separan claramente durante estos años tan cruciales. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que empuja estos cambios hacia la madurez? Pues la investigación apunta a un factor clave. Esta cita lo resume a la perfección. Asumir responsabilidades que antes eran de adultos, como tener un primer trabajo o una relación de pareja más seria, actúa como un acelerador potentísimo para que la personalidad madure. En resumen, la experiencia es el gran motor del cambio. Como hemos ido viendo, la personalidad no es algo que se queda fijo y ya está, sino que es una historia que se sigue escribiendo. Y para poder estudiar todo este proceso, la psicología ha ido creando herramientas muy específicas para poder medirla en cada etapa de la vida. Y uno se puede preguntar, ¿y cómo narices se mide todo esto? Bueno, pues aquí tenemos un vistazo rápido a la caja de herramientas. Se usa de todo, desde cuestionarios que rellenan los padres sobre cómo ven a sus hijos pequeños, hasta autoinformes donde los propios adolescentes cuentan cómo son. E incluso se utilizan técnicas más creativas, como pedirle a un niño que dibuje una casa, un árbol y una persona, para intentar entender su mundo interior. Y así llegamos al final de este recorrido. Hemos visto cómo se ponen los cimientos con esos pequeños 6 rasgos, cómo de ahí emerge una persona con sus propias metas y cómo la adolescencia lo pone todo patas arriba para reconstruirlo. Pero la historia no acaba aquí, ni mucho menos. La personalidad sigue cambiando. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué experiencias escribirán el siguiente capítulo de nuestra propia historia?